cuidado con aquellos que de pronto se meten al use, ¿no? Y ven alguna tesis pues les deslumbra, ¿no? Que indica que esto no afecta a la prueba testimonial, porque al final es una cuestión de estilo de redacción del servidor público. Esas afirmaciones vetustas son parte de un sistema tradicional falto de cultura en torno a valoración de la prueba, en donde nada se sabía de valoración probatoria. Y hablo desde abajo hasta los ministros, ¿no? Entonces, en ese orden de consideraciones, escuchemos lo que nos dice a gritos la psicología del testimonio y vamos a ir recapitulando poco a poco. Pero fíjense qué importante, ¿cómo hablar de psicología del testimonio cuando nadie hace nada para que los ministerios públicos empiecen a trabajar diferente? Yo siempre he sostenido que el Ministerio Público puede hacer unas preguntas abiertas y que el testificante declare cómo él se expresa, cómo percibió los hechos, ¿verdad? Sin intromisión alguna, sin influir, sin tildarlo de subjetividades, sin controlarlo demasiado para que sea lo más fluido posible, por supuesto. Pero esto no ocurre realmente, ¿no? Se va poniendo lo que quiere el secretario oficial, ¿no? Y de pronto tú ves que en todas las entrevistas, todos los testigos de todo el país tienen esa frasecita de que y al tenerlo a la vista lo reconozco sin temor a equivocarme como la misma persona que tal. Bueno, hay denunciantes, ciudadanos comunes que hasta denuncian el delito de concusión, cuando muchos juristas ni siquiera saben qué es concusión, caramba. Pero bueno, ese es el principal factor a donde considero se tiene que empezar a generar conciencia. Yo siempre he dicho que si seguimos los abogados formándonos solo en el yugo de la razón, ¿verdad? Con esa facultad mental superior y olvidamos las emociones y el ejercicio de la conciencia, siendo que estas dos son también facultades mentales superiores, no vamos a entender esto, no nos vamos a sensibilizar, no vamos a saber que detrás del código, de la norma, de la jurisprudencia, subyacen seres humanos que están bajo una problemática, ¿verdad? Y que al imputado se le ve tratar de inocente, ver, tratar y sentir como inocente. Y que a la víctima se le tiene que ver, tratar y sentir como víctima, porque así como el imputado tiene presunción de inocencia, también la víctima tiene principio de buena fe y no criminalización por los hechos que denuncia, habidos en la Ley General de Víctimas. El gran problema es que las cosas no son así. Prevalece, me parece, el miedo porque difícilmente la mayoría de litigantes se atreve a hacer este tipo de cosas que hizo el abogado. Si ustedes estuvieran en ese cuartito donde se van a tomar las entrevistas o se están tomando, ¿permitirían que se pusiera a placer lo que quiere el secretario oficial o Ministerio Público? No, ¿verdad? No, y vean el temor, lo acostumbrados que están a eso, que es un delito flagrante ahí y pide que lo detengan, que hagan, y nadie hace nada. ¿Qué riesgo bajo el cual se sometió esta persona? Pues eso es ejercer el derecho con conciencia. Ese es un defensor de derechos humanos, ¿no? Y por ahí dicen que todos se dicen abogados hasta que están en un juicio. No, yo diría que todos se dicen abogados hasta que realmente entienden lo que es ser un defensor de derechos humanos y los riesgos tan implícitos que ello conlleva, ¿no? Porque cuando estamos en un país en donde todo es derechos humanos, pero poco se respeta, es un verdadero riesgo, insisto. Bien, nótese por qué al final yo soy de la idea de que esa psicología del testimonio se tiene que utilizar desde los primeros momentos en que habremos de hacer esa ponderación de información probatoria, así le digan dato de prueba, ¿verdad? Y que hayan prueba y como si todo valiera en juicio. De pronto en juicio nos damos cuenta que las cosas no son como nos las contaron en un principio, cuando las entrevistas eran totalmente idénticas, ¿verdad? Igual, misma semántica, la redacción, los mismos errores ortográficos, nada más cambiando ahí el lugar de cada uno de los intervinientes, una verdadera grosería. En ese orden de consideraciones vemos que cuando ya estamos en juicio, en el interrogatorio todos se expresan diferente, ¿verdad? Ahí sí se empodera la psicología del testimonio, etcétera, etcétera. Y a medias, ¿eh? Porque al final, al valorar, yo tengo un estudio en donde tomé 16 resoluciones de 16 estados de la República, en donde no se hace psicología del testimonio. Se sigue creyendo que si dos personas ven un hecho, ¿verdad?, como testigos y declaran al respecto, mientras más parecidas sean sus declaraciones, hay mayor fiabilidad, ¿no? Ameritan mayor fiabilidad. Ese es uno de los más elementales errores. Todo mundo lo sabe. Lo más triste es que la gran mayoría de los operadores, y hablo casi en absoluto, lo saben, pero se siguen dictando así las resoluciones.
Es lo que realmente no entiendo, ¿no? Sigue siendo la prueba testimonial de nuestro país la clave para la resolución de los conflictos, tristísimamente, cuando sabemos de explorado conocimiento que es la prueba más débil en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito del derecho penal, ¿verdad? Por la serie de condiciones que vamos a ir viendo poco a poco. Se ha convertido esta testimonial desde hace mucho tiempo y sigue siendo así, creo que seguirá siendo así si no hacemos algo contundente, con voluntad política, cambiando las criminales políticas por verdaderas políticas criminales, pues va a seguir siendo una herramienta trascendental ese testimonio para que el juez arribe a la convicción. Porque esto que se está haciendo es compatible con ese sistema, con la convicción íntima del juez, ¿no? Ya veremos cómo hay jueces que todavía creen que tienen facultades extrasensoriales para determinar al pronto cuando un testigo está mintiendo o no. Y es que ese no es el método. La valoración ni siquiera es libre. Tiene que utilizar la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia. Es objetiva, es neutral. Tiene que ser más allá de los prejuicios y creencias que en su cabeza tiene el órgano jurisdiccional, aunque le cueste trabajo. Y eso no es tan fácil. Créanme que ese tipo de competencias no te las enseñan en el derecho. Siempre he dicho, normalmente hago un ejercicio en donde le digo a varias personas que ahora se pongan en el contexto de un juez. Pónganse la toga, están atrás de la puerta de la sala de oralidad, van a entrar a la audiencia, es un delito de violación, es lo único que saben. Saben que la víctima es mujer, 19 años, y el hombre, 43 años, imputado, ¿vale? Entra, se sienta el juez con los datos aportados por el auxiliar de sala, amablemente se abre la audiencia, ya, malletazo. En ese momento les pregunto, tienen que responder a manera de impulso, es una respuesta de impulso, es emocional. ¿Con quién se identifican más? La gran mayoría se identifica más con la víctima, algunos con el imputado. Los que la reflexionan pues no levantan la mano, ¿no? Pero la idea es que respondieran porque era una respuesta de carácter emocional, por impulso. Y esto comprueba muchas cosas. Eso se basó en un estudio en Perú. Esto cobra vigencia hoy en día en México, no lo dudo, que muchos órganos jurisdiccionales tenemos sesgo, un sesgo que se denomina de confirmación, porque si te identificas más con la víctima, tú dices, no, yo sí puedo ser imparcial, llevo 30 años como juez, caramba, ¿quién me va a enseñar de eso? Yo enseño imparcialidad, ¿no? Pero no se da cuenta que el hablarle diferente a la víctima, ese tacto distinto que se tiene con ella, que aquella forma en que se le habla al imputado, representa una prueba de lo que les estoy diciendo, identificarse más con una de las partes, y esto significa que ese órgano jurisdiccional jamás va a respetar el principio de presunción de inocencia. Va a ser más fácil que ese órgano jurisdiccional abone a las determinaciones de la gente del Ministerio Público, que es tristísimo, ¿no? Yo siempre he dicho que el juez apoya al Ministerio Público, o sea, el Estado apoyando al Estado por encima de los particulares, aplastándolos. Qué nefasto, ¿verdad? Pero bueno, esto tristísima sigue siendo así, no obstante, la gran mayoría de estos órganos jurisdiccionales, ministerios públicos, dan clases por ahí de psicología del testimonio y de control científico de la prueba pericial, ¿verdad? Pero lo importante es que lo lleven a cabo, que lo materialicen, no solamente que sea un discurso. Es como el entorno de derechos humanos, la mayoría enseña el discurso de los derechos humanos, pero ¿a dónde te enseñan a defender los derechos humanos? Allá no, porque hay riesgo, ¿no? Bueno, ok. Todavía hay órganos jurisdiccionales que se basan en la idea, ¿no? de las señales físicas indicativas de que el testigo está mintiendo, diciendo la verdad. Órganos jurisdiccionales que piensan que solo es verdad y mentira, cuando también hay errores de la memoria, ¿no? Porque actúa de manera extraña, con nerviosismo, de manera insegura, por la sudoración, una mayor gesticulación, y ello, sí, pasando por alto lo hostil, ¿verdad? Que es un órgano jurisdiccional, una sala de oralidad. Imagínense ustedes, si para nosotros a veces es complicado en un asunto mediático, así con mucha gente, una sala de alto impacto, entrar, ver a tanta gente y tratar con un asunto tan complicado, con intereses en conflicto tan importantes, impone, ¿verdad? Impone. Y la medicina comprueba que cuando ello sucede se puede experimentar ansiedad, nerviosismo, estrés, y esto, esas emociones se generan a raíz de, porque así estamos acostumbrados, de ciertas sustancias que segrega el cuerpo y nos roban oxigenación. ¿A dónde nos roban la oxigenación? A los procesos mentales superiores, normalmente al razonamiento, ¿verdad? Por eso cuando el estrés se te va hasta la cabeza, o el nerviosismo, la ansiedad, etcétera, no actúas lo más lúcido posible.
Por eso de ahí la cabal importancia de aprender a gestionar esos entornos. Eso no nos lo enseñan en el derecho. Aprender a gestionarlo para que te sientas nervioso, no hay problema, somos humanos, tengas miedo, ansiedad y todo, pero emociones que no te incapaciten, ¿verdad? Entonces, en este sentido, mis queridos amigos, pues, si para un juez es difícil, para las partes también, imagínense, para un testigo, la hostilidad. Luego le dicen, oye, si mientes, vas a cometer un delito, ¿eh? Y ya lo preparó la defensa y sabe que tiene que ir sobre ciertas directrices y luego le van a preguntar para tratar de hacerle caer en contradicción. Qué difícil es eso para un auxiliar de la administración de justicia, para un ser humano que no tiene una computadora en la cabeza, ¿no? Que tiene una memoria que es realmente imperfecta en procesos de recuperación de información, como lo vamos a ir viendo paulatinamente. No hay nada hoy en la ciencia que nos indique si una persona está mintiendo, diciendo la verdad, a pesar de que en programas tan serios, en áreas tan serias como TED u otros espacios que en cierta medida son de respeto, haya quienes van a declarar, ¿no? Que son capaces de determinar cuando una persona está mintiendo y cuando no, más basados en lo que nos decía Paul Ekman, que fue descubierto por sus propios estudiantes, ¿verdad? Que pues realmente los datos que validaban no eran del todo correctos. Entonces, hablamos de psicología del testimonio, pero no gesticular, ¿eh? Solamente de carácter oral, la verbal. Entonces, abandonar esta idea, ¿no? Ya de una vez por todas, porque lo más que tiene la ciencia con este aparato, el P300, empieza a detectar ya a nivel flujos sanguíneos ciertos flujos sanguíneos cuando se dice la verdad y la mentira, pero no hay nada realmente que nos ayude de manera contundente, ¿no? Lo más aproximado a la naturaleza del ser humano, pues es el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Entonces ya abandonemos esa idea, no existen las personas que tienen la capacidad de interpretar gestualidad subjetiva, ¿no? En audiencia, por favor, no eso de que desde que está sentado y cómo está declarando ya saben si está mintiendo o no y ya están predispuestos. Esto es tristísimo, pero más triste aún es que no se haga un control eficaz de la valoración de la prueba, porque al final, si vamos a cursos de psicología del testimonio, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que vayan a cursos de valoración probatoria, pero para que lo lleven a cabo en la práctica, porque si el órgano jurisdiccional no valoró adecuadamente, ustedes controlan al órgano jurisdiccional, el órgano los controla a ustedes en audiencia, pero ustedes a él por vía recursiva, y si no valoró adecuadamente, ahí está la apelación, y tienen que ser expertos en valoración, ¿no? Para decirle al tribunal de alzada qué es lo que hizo el órgano jurisdiccional o qué es lo que dejó de hacer o cómo valoró, ¿no? Ya abandonar eso de que si el testigo es capaz o es incapaz. Hay verdaderos sesgos inexplicables hoy en día. Muy pocos logran asimilar incluso que hasta las personas con discapacidad psicosocial, que es el término correcto para referirme a las personas con discapacidad mental, las personas con discapacidad psicosocial son capaces, ¿no? Se rompió ese mito de que eran incapaces y que no podían declarar. No, claro que son capaces y pueden declarar. Y a lo mejor no hablan, pero se expresan, pero necesitan apoyos, ajustes razonables, facilitadores. Y de pronto nos damos cuenta que con todos esos ajustes, las personas se expresan hasta sin tener la capacidad verbal, ¿no? Eso ha ocurrido en muchas partes del mundo y nos lo han venido a enseñar, pero nos resistimos a entenderlo, ¿no? Bien, es demasiado complejo esto, pero es triste que hoy prevalezca esta situación, prácticamente la quiromancia, ¿no? Hoy son múltiples los estudios que avalan que una declaración testimonial nunca habrá de coincidir, ojo con esto, una testifical jamás habrá de coincidir con la relación fidedigna del hecho acaecido en la realidad, ¿sí? La física cuántica incluso ya lo sustenta, ¿no? Con apoyo también en las neurociencias, la neurobiología también lo afirma, ¿no? Dicen, no existe la realidad objetiva, ¿vale? Porque el cerebro de cada persona, con todas nuestras diferencias individuales de humano a humano, el cerebro de cada persona es el que construye la realidad. Es que el testigo no es una persona que evoca un hecho que observó. Eso es la mentira más grande del mundo, es el sofisma patético más triste que he podido escuchar, ¿no? Un testigo realmente lo que evoca es su experiencia y su interpretación del hecho que percibió, en cuanto pudo percibir, ¿verdad? Eso es el punto de partida más esencial, pero bueno, en algunas charlas de esta índole
dicho sea paso, quiero comentarles que yo hago una mecánica de testigos reales, ¿no? Hago un hecho, pongo a personas a realizar un hecho determinado, 3, 4, 5, hasta 10 testigos he utilizado, todos lo ven, luego se les separa, cada quien pasa como si estuviera en juicio a declarar ahí a la palestra, y resulta que se hacen pedazos, perdón, pero los testigos reales incurren en muchas contradicciones e inconsistencias. ¿Por qué? Porque interpretan la realidad de manera distinta. Unos tienen más objetividad, otros menos, unos son más emocionales, otros menos, ¿verdad? De manera tal que son aproximadamente 400 factores los que distinguen esa posibilidad de que percibamos distinto de un ser humano a otro. Entonces, que quede claro, el cerebro de cada ser humano es el que interpreta la realidad de acuerdo a su educación, a sus vivencias, a sus experiencias, etcétera. ¿Cómo le podemos hacer para saber qué tan fiable es lo que declara, para identificar cuándo está mintiendo, cuándo a lo mejor es una mentira sincera? Por ahí les mencionan así, ¿verdad? Es decir, a lo mejor no miente, sino que ya hubo un error de la memoria. Un error de la memoria, es decir, la memoria, y sobre todo por el fenómeno de la transitoriedad, mientras más tiempo pasa, como es tristemente lógico en el sistema acusatorio, mientras más tiempo pasa desde el hecho hasta que declaran, imagínense desde el hecho, hasta que declaran a la agencia rápido, pero hasta la declaración en juicio, ¿cuánto tiempo pasó? Pues más factores van a olvidar, por supuesto, y de pronto cuando ya se olvidaron muchas cosas, en su proceso de recuperación, el cerebro pues trata de compilar todo y reconstruirlo e inserta información que no es la correcta, ¿no? Y no es que estés mintiendo, son errores de la memoria. Entonces es demasiado complejo esto. De suyo, les digo desde este momento que utilizar la psicología del testimonio es una de las cosas más complejas que yo he experimentado como órgano jurisdiccional. Se los puedo decir, en todo el tiempo que llevo 22 años en el Poder Judicial, como órgano jurisdiccional, pues no tanto, ¿verdad? Pero 8 años, pero pues ya desde hace mucho tiempo era proyectista, secretario, y hacíamos eso de valoración probatoria. Ustedes saben cómo era en el sistema tradicional, ¿no? No sabíamos nada de esto, pero ya lo sabemos, y no desde hace poco, lo sabemos desde verdaderamente décadas, y nos resistimos, ¿no? Cambiamos un sistema procesal penal acusatorio que pregona la idea del respeto a los derechos fundamentales, y es que espérenme, la valoración de la prueba es respetar los derechos fundamentales de los seres humanos. Así de simple y sencillo, ¿no? O sea, hay demasiada resistencia, ¿no? Por más que se den cursos, que se capaciten a las personas. Yo vengo haciendo esto desde hace mucho tiempo y siempre se me reprochó, ¿no? Por ahí hubo un videito que me trajo más problemas que otra cosa, de eso de psicología del testimonio, creo que del 2016, no sé, y 17 creo, y se me criticó de sobremanera y ya hoy ya como que no lo dicen mucho, ¿verdad? Porque ya está más asimilado y sabemos que esta es la realidad, que así le debemos de hacer, pero ojo, debemos de ser verdaderos órganos de control los jueces con los ministerios públicos. Por eso yo sostengo, fíjense ustedes, yo sostengo que los ministerios públicos que hoy existen son producto de los jueces que hoy operamos. Así que nadie se lava las manos, ¿no? Así que nada de andar acusando y diciendo que por allá son deficientes y acá no. No, porque nosotros hemos controlado o permitido las malas prácticas, ¿sí? Hoy en día, a diario, ustedes lo saben, nada más escuchan narcomenudeo y ya saben que van a escuchar una frasecita que el policía a tantos metros de distancia, patrulla balizada, incluso en la noche con las torretas prendidas, increíble. A 10 metros de distancia había una persona con una bolsa transparente con hierba verde seca, al parecer marihuana. ¿Por qué se la seguimos comprando todos los días a los órganos ministeriales? El mensaje es: sigan haciendo eso porque funciona, ¿verdad? Entonces esto requiere de... ¿Y por qué no ha cambiado? Porque tampoco a la autoridad se le ha controlado adecuadamente. El particular nada hace al respecto. Perdón que lo diga así, ¿no? Pero la gran mayoría no hace nada al respecto. Y créanme que hay sistemas muy importantes de responsabilidad para los servidores públicos, ¿no? La Constitución establece claramente en el primero, párrafo tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tenemos la obligación de promover, respetar, garantizar, ¿no? Es la regla de 4, promover, respetar, garantizar. Ya se me olvidó por ahí una: si no se hace, se previene, se investiga, se sanciona al servidor público que violó el derecho fundamental y se repara a la víctima de violación de derechos fundamentales, sea víctima o sea imputado. Letra muerta, eso no ocurre. Entonces, ¿qué está pasando? Es que el sistema de responsabilidad de servidores públicos
va del ámbito privado más hacia el público, pero no se hace nada. Por eso siempre sostengo que tenemos el sistema que merecemos. Y no se me ofendan, ¿eh? Esto es así, tenemos que cambiar la concepción, la mentalidad en absoluto. Bueno, de la psicología del testimonio se puede extraer un conocimiento de capital importancia para todos los estratos judiciales, ¿no? Aquí esta parte de la psicología experimental, apoyada por las neurociencias, pues nos indican, nos ayudan a entender cómo es que funciona el recuerdo, cómo se recuerdan los eventos, qué tan fiables son, qué tanto dependen de la edad del testigo, de la clase de evento que se presencia, cómo lo reconstruyen, cómo lo evocan, es decir, cómo recuperan la información. Se han sugerido técnicas de obtención de declaraciones, ¿no? La forma en que se interroga y se contrainterroga en el sistema procesal penal acusatorio, pues es totalmente contraria a la psicología del testimonio, por lo que les voy a demostrar a continuación. Hay estudios, sobran estudios que disponen que el contrainterrogatorio, pues, puede desarrollarse mediante técnicas y lograr implantar hechos en una audiencia, implantar hechos en un testigo que realmente no experimentó. Y para que esto se entienda a cabalidad, pues les voy a hacer un ejercicio un poquito más adelante. Les voy a lo mejor muchos ya conocen el ejercicio porque siempre que hablo de este tema, pues yo lo utilizo, pero les voy a implantar conocimiento mediante un ejercicio que pues dispone Daniel Schachter de la Universidad de Harvard, ¿verdad? En el Departamento de Psicología Experimental, interesantísimo para entender esto, cómo es fácil implantar conocimiento falso, ¿no? En la memoria. Bien, aquí hay que entender que, pues, da cuenta de las diferencias individuales, los factores atencionales, los perceptivos, la manera en que influye todo el entorno en la exactitud de las declaraciones, en esa identificación de los testigos presenciales. Les voy a mostrar unos datos que son de verdad, me atrevería a decir que hasta fantasmagóricos, ¿no? Es increíble la capacidad del ser humano para errar al hablar de identificación de personas, ¿no? Lo que sucede en un hecho común, por ejemplo, en un robo en la Ciudad de México, llega un sujeto, apunta con un arma y hay un efecto, el que vamos a hablar más adelante, el efecto weapon, ¿verdad? El efecto arma, en donde al vivir ese hecho violento, se experimentan niveles extraordinarios de estrés, ¿verdad? Se segrega adrenalina, noradrenalina, etcétera. Y esas sustancias, como se los dije en un principio, lo que hacen es que nos roban oxigenación a los procesos mentales superiores como la razón, ¿verdad? El habla, por eso hasta nos bloqueamos, el lenguaje, perdón. Bien, la emocionalidad. Y en este sentido, pues podremos recordar bien el arma, pero de pronto vemos que en un hecho así, en donde le dijeron incluso, baja la cabeza o te mato, ¿no? Baja la cabeza, una persona atrás le quita las cosas, y resulta que alguien a distancia vio el hecho, le dice a la policía y los detienen a 300 metros. ¿Qué es lo que va a declarar ese testigo en la agencia? O por lo menos lo que vamos a ver en su entrevista, pues naturalmente vamos a ver un relato en donde él plenamente identificó el arma, pero además identificó al sujeto, incluso se atreve a describirlo, ¿no? Su fisonomía, la camisa, su color, el pantalón, los tenis, etcétera. Pero además también puede identificar a la persona que por atrás le sacó la cartera y el teléfono celular, ¿no? Tristísimamente vemos que hay un montón de protocolos acordes a la psicología del testimonio que en México no se siguen. Lo que sucede es que esta persona no vio nada realmente, vio el arma, quizás le vio los zapatos, el pantalón, algunas características, quizás se dio cuenta que eran dos. A lo mejor el testigo vio cosas diversas, ¿verdad? Tiene mayor información en abstracto, por supuesto, muy diferente, pero en la patrulla se van juntos, ¿no? Y entonces empieza a decir que este fue el que le sacó el celular, etcétera, y tal, y empieza a generar información que realmente no percibió, y así es como se acostumbra a hacer las cosas en el sistema jurídico mexicano, con independencia de que al llegar a la agencia, tristísimamente, en lugar de grabarse, videograbarse las entrevistas, que esto es propio de la naturaleza del sistema acusatorio, pues aparte se redactan. Imagínense qué nivel de fiabilidad pueden tener las entrevistas. Si de suyo, en los sistemas que respetan la psicología del testimonio, aún así es la prueba más débil en el procedimiento penal. No se siguen protocolos, se contaminan con testigos, con policía, etcétera. El Ministerio Público hasta les va diciendo cómo tienen que ir declarando, porque en abstracto les dicen fue un robo con violencia. Y entonces él les dice que tienen que ir diciendo y lo pone para que la flagrancia cuadre.
y entonces como no está ahí el defensor, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces la defensa empieza hasta juicio, técnicamente hablando. Y es triste porque con esas entrevistas, ¿qué creen? Te califican o no de legal la detención, la retención. Con esas entrevistas, ¿qué crees? Te cautelan y es probable que estés en prisión preventiva. Y aunque no fuera prisión preventiva, ya estar bajo un sistema cautelar es un acto complejo para cualquier ser humano, ¿no? Que al final sí afecta de todos modos el derecho a la libertad. Bien. Hasta este momento, porque no sé si me vas a permitir, Víctor, pero pues echarme una media hora más, ¿verdad? Pero hasta este momento quisiera ver si tienen alguna inquietud, alguna mención de mi querido doctor Martínez Bastida, que siempre, pues, es tan ilustrativo, de mi querido Víctor, o alguna inquietud de cualquier persona, Víctor. No, amigo, muy interesante charla. Adelante, continúa todo lo que tú quieras. Venga. Bien, entonces aquí necesitamos cambiar las tesituras, esos procedimientos de obtención de declaraciones tienen que ser vigilados, al Ministerio Público hay que controlarlo, y si no es así, por lo menos que se videograben las entrevistas, ¿verdad? Esto se propuso en Chihuahua y se cayó la reforma. Sí, pues, imagínense, luego se le salían los ojos hacia los fiscales, decían, no, ¿cómo crees si siempre lo hemos hecho así? Es que es dificilísimo desaprender para aprender mejores versiones del ejercicio del servicio público, ¿no? Bien, mejores procedimientos de obtención de declaraciones que tienen que ver con el recuerdo, reconocimiento, entrevistas cognitivas, ayuda al recuerdo, los de identificación, que son por métodos de fotografías, ruedas, la influencia sobre todo los procesos perceptivos en la interpretación de información, ¿no? Las falsas memorias, algo muy interesante en este intento de recuperación de la memoria. Los procesos de codificación, retención y recuperación son muy complejos, ¿eh? Son un sinnúmero de factores los que debemos por lo menos tener una cultura propia, por eso los jueces debemos tener bases de control científico, bases de máximas de la experiencia y de lógica, pero para llevarlas al plano de la realidad práctica, para valorar con eso la información probatoria, ¿cierto? Fíjense ustedes qué datos, ¿eh? En Estados Unidos, de 347 casos de condenas revertidas registradas por, ya saben qué proyecto, el Innocence Project, 240 están relacionadas con una identificación testifical equivocada. Fíjense, de 347, 240 están relacionadas con una identificación testifical equivocada. Un porcentaje del 69.16%, número infinitamente mayor que el de cualquier otra causa, como la falsa confesión, 97 casos, malas prácticas del Estado, 54 casos, defensa inadecuada, 16 casos, o incluso prueba científica incorrecta, 157 casos, que ese es otro problema enorme del que no ocupa tanto nuestra atención, pero sí de algún modo, porque al final yo propongo, dentro de los protocolos que diré al final, también que nos podamos, hoy en día que no sabemos tanto de psicología del testimonio y que nos cuesta tanto trabajo dar ese paso hacia el ámbito de la valoración, hacia el ámbito de la trinchera de la realidad, por lo menos valernos de expertos, de peritos que nos auxilien en tal sentido, ¿verdad? Esto es muy criticado en nuestros sistemas porque al final dicen, no es que no se trata de que el otro valore la prueba, tú la valoras. Seamos sensatos. Estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Debemos de tener una mentalidad abierta y darnos la oportunidad. A la postre vamos a saber más, cada vez más, de cuestiones de psicología del testimonio, pero por mucho que sepas y muchos años de experiencia que tengas en su aplicación, de todos modos va a ser muy difícil controlar la prueba testifical adecuadamente por estas máximas de la experiencia. Aún así es muy difícil. Imagínense si ni siquiera lo hacemos. Fíjense, hace tiempo publiqué ahí en mi página una valoración, no voy a decir de dónde, no es de México, por supuesto, era de Trinidad y Tobago, una valoración de una testimonial en una sentencia. Increíble, increíble lo que decía el juez, decía. Y al ver declarar a la víctima, se hizo patente el miedo que sintió al referirse a las agresiones del imputado. ¡Oh! Increíble, esotérico totalmente, ¿no? Y que si es capaz para declarar y que si las declaraciones son idénticas y que si no son idénticas entonces no son fiables, cuando es al revés totalmente, ¿no? Las declaraciones naturales tienen muchas inconsistencias y contradicciones, pero a ver, ojo, no toda contradicción amerita que se merme la fiabilidad. Hay contradicciones que por regla general no la merman y otras que por regla general sí. Es que hay contradicciones e inconsistencias que son accidentales, efímeras, circunstanciales.
Yo te preguntaría, mi querido Víctor, ¿se te puede olvidar ya cuando vas a declarar a juicio el color de un carro? Pues yo diría que no. 8 meses después no se te puede olvidar. Te hicieron aprenderte en la entrevista, sale, te la voy a poner más fácil. ¿Se te puede olvidar la placa? Pues yo creo que después de los hechos te la aprendes, ¿no? Vámonos, no, hombre, no, yo quisiera testigos como tú en todas las audiencias. A ver, ¿se te puede olvidar un nombre o un apellido? ¿Se te puede olvidar una dirección completa? Comprobadísimo está, Víctor, sí se puede. Bueno, Lo que pasa es se que puede a lo olvidar, mejor en desde este luego. momento estás pensando desde tu empoderada facultad o desde tu empoderada memoria, ¿verdad? Pero eso es muy común, son procesos naturales, ¿no? Es más, vamos a ser francos, un ejemplo muy categórico, ¿no? Como el que se utilizó en el libro de 7 pecados de la memoria. Llegas a tu casa, dejas por ahí los lentes, el celular y al siguiente día, ¿cómo andas? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde están mis lentes? ¿No? Porque hay un factor también que incide en la memoria. Lo que pasa es que cuando no pones atención en algo, naturalmente es muy fácil que lo olvides, pero cuando pones mucha atención en un factor, pues naturalmente es posible, ¿no? Es mucho más fiable esta vertiente con los recuerdos con exactitud. Ahora bien, fíjate, para eso existen los ejercicios de superar contradicción y evidenciar contradicción, porque se supera contradicción porque los jueces debemos de saber cuáles son los errores, las fragilidades de la memoria. Es que ese color se te pudo olvidar y si de pronto dices rojo y el otro dijo azul absolutoria, cuidado con ello, permíteme. Soy un ser humano, ¿hace cuánto tiempo pasó? No obstante me hayan preparado. Preparar un testigo, lo peor que se puede hacer es ponerlos a aprenderse la entrevista del Ministerio Público, porque así ni siquiera ellos hablan, porque así ni siquiera ellos razonan, ¿no? Así no evocan. Entonces eso los lleva a la confusión y los desnaturaliza y te das cuenta en audiencia cuando están tratando de recordar sufriendo. No hagan sufrir a los testigos. Ahí la naturalidad es bien importante, ¿no? Pero bueno, en este sentido, contradicciones por regla general e inconsistencias por cuestiones efímeras, accidentales, circunstanciales como las que acabo de decir, no pasa nada, no necesariamente merman o impactan de manera contundente la fiabilidad, pero hay contradicciones que sí. Está comprobado, ¿verdad? Desde la psicología del testimonio, que nuestro cerebro es una máquina, una verdadera máquina, una computadora para recordar hechos simbólicos, importantes, ¿verdad? Contundentes. ¿A qué me refiero? Víctor, te robaron la cartera y el celular. ¿A poco en juicio vas a decir que solo fue la cartera? ¿Verdad que es muy probable que no se te olvide que fue la cartera y el celular? O a lo mejor te pusieron una pistola en la cabeza. ¿Verdad que va a ser muy difícil que a juicio llegues a decir que fue un cuchillo? Ah, bueno, para estas cuestiones simbólicas, sustantivas, importantes, trascendentes, ese tipo de contradicciones sí impactan de manera importante la fiabilidad, porque nos dice la psicología del testimonio, ¿no? Que el cerebro es totalmente errático cuando trata información efímera, circunstancial. Por eso esas contradicciones, cuidado, cuidado, se pueden contradecir mucho dos testigos, pero si son aspectos superficiales no pasa nada o no trasciende tanto. Pero de pronto cuando son cuestiones de la otra índole, sustantivas importantes, simbólicas, ahí puede que se impacte más la fiabilidad. ¿Hasta dónde? Pues cada cerebro de cada juez pues lo puede asimilar de manera distinta, ¿no? Siempre habrá niveles importantes de subjetividad. Por eso se recomienda que ya quitemos esta práctica de que sea la reina de las pruebas, esa testimonial. Es lo más triste que le puede pasar a un sistema de justicia penal, ¿no? La corroboración periférica es importantísima, que nos valgamos de investigaciones serias, científicas, ¿verdad? Cada vez apegadas a las mejores técnicas, expertos más actualizados que nos apoyen, y que entonces se trate de corroborar y que no solo nos basemos en lo que dice fulano y sultano, porque por regla general eso es lo que está ocurriendo. Bien, entonces lo que ocurre hoy en día, ¿no? Con la prueba testifical para determinar si hay verdad o no, alguien, es que este hombre me hizo aquello, ¿no? Todos lo asumimos y con el paso del tiempo es totalmente una verdad y lo crees en absoluto, ¿no? Ya no hay nadie que te quite esta realidad. Bien, fíjate,
En el ámbito de la memoria a largo plazo, mi querido Víctor, que es algo muy importante, se distinguen dos tipos de memoria, ¿no? Como todos ustedes saben. La episódica, que es la autobiográfica, la refería a los recuerdos de cada uno de nosotros, de cada individuo. La memoria semántica, que es la que contiene los conocimientos que nos permiten interpretar, ¿verdad? Allá no hay objetividad, allá es interpretación. Y por supuesto también que nos permiten valorar los datos que se contienen en la memoria de manera episódica. Hay procesos de codificación. Fíjate qué complejo se va volviendo todo esto. La codificación consiste en tomar la información percibida, seleccionándola, dotándola de significados a través de la interpretación e integrándola, ¿no? Integrándola en figuras preexistentes de la propia memoria. O sea, es complejísimo ese proceso de recuperación. Ahí es donde hablamos de la huella de la memoria. Después hablamos de otro factor también que va haciendo más complejas las cosas, mi querido Víctor. La retención en ti, en Bastida, en mí, en los compañeros que nos están escuchando. ¿Crees que sea la misma, mi querido Víctor? Tú porque tienes empoderadísima esa memoria. No, porque nuestra formación es de cosas que sabemos que nos van a preguntar y que nos tenemos que aprender. Por eso es por lo que decía que no se me olvidaría la placa. Claro, por supuesto. Bueno, la verdad es que, mira, mi intención no es seguir dando tanto la teoría, sino más bien aplicarlo a la realidad, como les dije desde un principio, pero sí quiero decir esto, ¿no? Fíjense ustedes, la edad, si se es niño, si se es adulto mayor, si se es una persona en medio de estos dos focos, pues totalmente la memoria funciona de un modo totalmente distinto. Los infantes, sobre todo en delitos sexuales, son muy susceptibles a ser sugestionados, ¿no? Fíjense, las posibilidades de acierto, datos duros, ¿no? Del 71% superior entre adultos jóvenes entre 19 y 27 años, y entre adultos de 45 a 77, y un 95% se reducía en el conjunto de personas mayores entre 68 a 77 años. Puesto, imagínate personas que tienen discapacidades mentales, daños neurológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues naturalmente esto se va convirtiendo muchísimo más complejo. Las propuestas en general son que empecemos a trabajar desde el ámbito de la práctica, de la realidad de los operadores jurídicos, de los servidores públicos, desde los particulares que se dicen defensores, asesores jurídicos, ¿verdad? A normalizar, a que el Ministerio Público haga su trabajo, ¿verdad? Ustedes cuidan el trabajo del Ministerio Público en investigación inicial, sea con o sin detenido. Tienen que atreverse a hacerlo de alguna forma. Y si no lo hace el Ministerio Público, tienen que hacerle como el abogado, aprender a registrar lo que hace o deja de hacer, las violaciones a derechos humanos, las trampas que hace el fiscal. Yo siempre he hablado de grabar, videograbar, audio, lo que sea, cuidándose. Yo sé que es complejo, pero insisto, como sostenía en un principio, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empoderar la base cognitiva de los jueces, brindar formación, pero dejarles trabajar en base a la capacitación que se dan en las instituciones públicas. Miren, les voy a dar un dato. Cuando yo resolví esta audiencia que viralizaron, la de la psicología del testimonio, que dije que 2 policías no podían declarar igual, etcétera, 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 a mí no me fue muy bien en el ámbito institucional. Entonces, ¿para qué cursos de psicología del testimonio? ¿Para qué el Instituto de Estudios Judiciales? ¿No? Para que después los demás, algunos compañeros se incomoden porque luego los abogados llegaban en audiencia y les argumentaban eso a los jueces. Es que no queremos cambiar, nos resistimos de sobremanera. Y esto hay que cambiarlo desde sus raíces. Por eso les digo que se necesita también cambiar desde el sistema de responsabilidades, pero hay que hacer algo, porque a ver, tan culpables somos los servidores públicos que hacemos mal las cosas, ¿verdad? Como los particulares que nada hacen para que esto cambie, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la gran mayoría no tiene esa capacidad de hacer una introspección para preguntarse a sí mismo sensata y objetivamente, oye, ¿yo qué he dejado de hacer para que las cosas sean así? Y lo más fácil es criticar que los jueces, que los MPs, etcétera, 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 y caemos en una especie de victimismo, ¿no? Capacitar, pero permitir con voluntad política que esto cobre vigencia, porque estamos generando mucha injusticia, estamos destruyendo familias al no valorar adecuadamente la prueba, al permitir que las personas se queden en prisión preventiva en centros penitenciarios de nuestro país, que lejos de tener la vertiente de la reinserción, ¿sí? En los centros penitenciarios de nuestro país, como dice Zaffaroni, son máquinas reproductoras de delincuentes. Todos malos tratos, degradantes, humillantes, tortura, abusos, extorsión, la pagina, la lista, se llevan a la familia, esa realidad, ¿verdad? Es un peligro constante. Entonces, perdón, pero con esa lógica,
obvio que el Estado mismo está promoviendo la reincidencia, que no me vengan a engañar. Es tristísimo, ¿no? Entonces, capacitación, voluntad política, empezar a generar, pero ya si no quieren reformar, ¿verdad? El código para que se videograben, como es propio el sistema acusatorio de las entrevistas, protocolos para evitar contaminación entre testigos, ¿verdad? Para evitar que platique desde la detención el testigo con la víctima y con los policías, que se vayan por separado, mayor infraestructura, ¿verdad? Que lleguen a la agencia y no estén platicando entre sí, que se entreviste con una técnica adecuada, no cerrada, no con preguntitas de formato, ahí como están en su sistema las entrevistas, ¿no? En general, y que así espontáneamente el testigo manifieste las cosas tal cual. Y si no está fuerte la flagrancia, eso es la realidad que percibió el testigo. Y eso no se altera, porque si lo alteras, Ministerio Público, es un delito, pero alguien tiene que controlar eso, porque ahí no está el juez presente, ¿verdad? Entonces siempre he dicho, los ojos del juez son los abogados litigantes, tanto un asesor como un defensor, porque si hace algo mal, viola derechos, hay vertientes de nulidad y todo, tienes que aprender a registrarlo para ir a contarlo ante el juez de control y que disponga lo conducente. Entonces hace falta cambiar el chip en todos, más allá de, o sea, la capacitación es en general, pero generando esta especie de conciencia, ¿sale? Y no pensar que solo lo importante es en juicio. Eso es una verdadera falacia tristísima, ¿no? Ahora, que entendamos de verdad y que nos concienticemos sobre esas ideas científicas y experimentales, ¿no? De nada sirve nada más estar en cursos para no aplicarlo. Y si la voluntad política falla, hay que atreverse. Porque así seas juez, ministerio público, defensor y asesor, todos somos defensores de derechos humanos. Que no. Ahí está la clave. Lo que pasa es que no cualquiera está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Ahí está el foco de atención más importante. Desde la óptica del testigo, lo ideal sería que desde que ya no quiero llegar a los extremos en nuestro país porque está muy lejos de que esto ocurra, que solo declare una vez, ¿verdad? Controlada por varios servidores públicos. Pero bueno, sí, nos va a costar mucho trabajo transitar, por lo menos que no se les contamine, que no se les sugiera, que se les deje expresar como ellos quieran expresarse, ya que se evite la fabricación de entrevistas, ¿no? Que a la postre te das cuenta que todo era falso, que todo era alterado cuando ya estás en juicio, porque ya nadie habla igual, ya nadie se expresa igual, ¿no? Porque ¿por qué no somos conscientes de ello? Si lo que les digo que nos falta es desarrollar la conciencia para ser sensible, que ahí hay seres humanos que están en conflicto, ¿verdad? Es complejísimo esto. Entonces, los peritos, que también los peritos se actualicen de acuerdo a la comunidad mundial en materia de psicología experimental, que es no solo con cursos locales, ¿verdad? Hoy es más fácil con el acceso a las tecnologías, y que estén en la punta, en la vanguardia, hasta dónde va la psicología del testimonio, que nos auxilien y que los jueces nos abramos en todo sentido, hacer un control científico de la prueba pericial, por supuesto, y atrevernos a valorar cada uno de los testimonios bajo esta serie de ítems o de perspectivas o máximas de la experiencia que nos brinda la psicología del testimonio. Lo que dicho sea de paso, sí puedo afirmar es que es la mejor herramienta para tratar de ponderar la fiabilidad en la prueba testimonial, ¿no? Y la tenemos naturalmente que utilizar. Si me permites, mi querido Víctor, al principio les había dicho que iba a hacer una mecánica, y aquí sí les voy a pedir encarecidamente, mis queridos amigos, que prendan sus micrófonos, ¿no? Sus micrófonos, por favor. Para hacer el ejemplo práctico de implantarles información, ¿no? Permítanme un segundo, ¿eh? Ahora sí se van a prender los micrófonos, ¿eh? Déjenme abrir aquí porque la Wi-Fi no entra muy bien. Y nos vamos preparando para esto, ¿vale? Les voy a hacer una pregunta, y me van a contestar en general. Ya. No. A ver. A ver, amigos, por favor, lo que vamos a hacer, bueno, voy a decir, obvio los que se sepan ya el ejercicio, no me lo echen a perder, mis queridos amigos y amigas, ¿no?
Para tratar de comprender un poquito esto en el ámbito práctico, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a decir 15 palabras así de corrido. De hecho, yo ya ni siquiera me veo ahí. La importancia es que ustedes prendan su camarita, ¿sí? Me ayudaría de sobremanera que la pongan. Y a continuación les voy a decir 15 palabras, ¿hecho? De ahí les voy a hacer una serie de preguntas. Ahí va. Un segundo, ¿eh? Se me medio atoró esto. Aquí está. Bueno, ahora me está fallando esto de sobremanera, permítanme. Aquí está. Está prendido. Dame un segundito, Víctor, no te me desesperes. No te muevas de aquí, no la muevas, voy corriendo. Aquí. ¡Rápido! ¡Oh, callado! Okay. Muy bien, lo pagamos. ¿Quieres? ¿Cómo caes gordo? Míralo, pendejo. ¿Esta luz? Ahora, amigo, me está fallando de sobremanera esto y no lo puedo abrir, pero creo que va a ser más fácil que se los ponga en video, ¿no? Y con el autor del ejercicio. Un segundo.
Inflale, carnal. Said. Tantito, Bueno, hijo, en nomás fin, inflale. me complicó aquí, mi querido Víctor, porque ya lo tenía preparado, pero no sé qué pasa con mi red y a donde tenía los materiales de apoyo. Pero bueno, amigos y amigas, realmente aquí la intención de esta charla, más que incurrir en una serie de repeticiones de los postulados que ni siquiera vienen haciendo de origen Mazzoni, Manzanero y todas estas personas, sino que esto data desde antes de 1880, ya había personas que se estaban encargando de verificar cómo o comprender la memoria humana, ¿verdad? Para eventualmente darnos mejores herramientas, sobre todo en este ámbito de la administración de justicia, que tutela intereses tan relevantes para la sociedad. En ese sentido, pues el enfoque en la charla, más que repetir la teoría, fue la de tratar de encajar en la realidad, de ser conscientes de lo que estamos haciendo, de ser conscientes que de nada sirve estar en pláticas sobre este tipo de temas si no estamos dispuestos desde nuestra propia trinchera como defensores de derechos humanos, desde el ejercicio de la conciencia en el derecho y no solo desde la razón, desde el desarrollo de la sensibilidad y entender que son seres humanos los que están en este conflicto, no va a funcionar esto, ¿eh? Entonces es un componente a manera de, así como una maquinaria, en donde si falta solo un dispositivo, sencillamente habrá imperfecciones y no funcionará el sistema. Entonces, recuerden lo que les dije en un principio, somos arquitectos del sistema de justicia penal que tenemos, ¿no? Lo merecemos, de manera tal que si queremos uno mejor, desde el principio del procedimiento, con los riesgos que ello lleva implícito, tanto a nivel institucional como a nivel particular, pues tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Por eso pregono tanto la idea de que desde las universidades se les enseña a los alumnos no solo a razonar, sino a sentir, a desarrollar esa sensibilidad y a desarrollar la conciencia con que tienen que ejercer el derecho, ¿no? Nos falta mucho en ese sentido, amigos y amigas. Espero que por lo menos les haya llevado esta serie de reflexiones a una especie de motivación a tratar de hacer algo para ejercer el cambio, ¿no? Porque siempre he dicho, queridos amigos, cuando los defensores y asesores se den cuenta del poder que tienen en sus manos para cambiar el sistema para bien, esto será una realidad, ¿no? Tienen que darse cuenta y actuar en consecuencia. Pero ojo, sin sistema de responsabilidades, nada funciona, ¿no? Debe de haber repercusión para los que no resistamos al cambio, ¿no? Para que esto no sea una parafernalia, para que esto no sea cambiar todo, para que nada cambie. Amigos, gracias, mi querido Víctor, ahí ofrezco una disculpa por fallarles con el ejemplo, muchos ya lo conocen de ustedes, pero bueno, estoy abierto para cualquier interrogante, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier corrección, cualquier comentario, que siempre para mí son muy enriquecedores, ¿no? Y como siempre digo, me valgo de Ortega y Gasset, ¿verdad? Siempre que enseñes, se enseña también a dudar de lo que enseñas. Así que duden de todo esto, investiguen, ¿no? Adelante, mi querido Víctor, ahí hay unas manitas levantadas, no sé si esté bien que yo les dé el uso de la voz, Víctorín. Sí, solo les vamos a suplicar a los compañeros que sean breves en el uso de la voz. Vale. No se diga más. Adelante. No se escucha. A ver, Isaac. Maestro Carlos Robles, adelante. Si puede abrir su pantalla, su video, se lo vamos a agradecer mucho, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, querido amigo, buenas noches. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Desde Tlaxcala, un saludo para todos. Director una de pregunta. una universidad, me queda claro, querido amigo, un abrazo. Adelante. Es que dice Carlos, pero no eres Carlos. Tu micrófono, amigo. Eres David. Ahí está, ahí se escucha bien. ¿Sí? Venga, maestro. ¿Qué preguntas claves usted haría para desvirtuar un testimonio? Gracias. A ver, ¿cómo dices, mi querido amigo? ¿Qué preguntas claves haría usted para desvirtuar un testimonio? No, mira, es que, a ver, si hablamos desde la psicología del testimonio, mi querido amigo, de hecho se tendría que eliminar la técnica del contrainterrogatorio. Así de lo digo, del interrogatorio y contrainterrogatorio, tal cual lo practicamos en audiencia, ¿eh? La sugerencia de los estudios más avanzados está en que a un testigo, ¿qué ocurrió? Preguntas abiertas, ¿no? Y se le deje declarar, y en la medida en cómo declare, mi querido David,
aprender con esas máximas de la experiencia, con los ítems, con las fórmulas que nos da la psicología del testimonio, a valorar el cómo está declarando. ¿Sale? El cómo fue su sintáctica, su semántica, el cómo entretejió sus ideas, etcétera, etcétera. Aprender a detectar en la medida de lo posible, porque es un mundo de subjetividad, mi querido amigo, más allá de pensar que el interrogatorio es para producir información y el contrainterrogatorio es para darle en la torre al testigo, porque seamos francos, para eso lo utilizamos. Muchas veces también lo utilizamos para impactar o mermar a testigos que realmente son testigos de un hecho, aprovechándonos de las debilidades de la memoria. Entonces, no es tanto, mi querido David, el ser conscientes de qué tipo de preguntas para verificar la fiabilidad. Eso es muy complejo. Yo, de hecho, te lo sugiero, mi querido amigo, siempre he sido del postulado de que hoy en día que estamos tan atrasados en materia de psicología del testimonio, nos valgamos de personas expertas en tal área, de psicólogos verdaderamente capacitados, ¿no? Con técnicas actualizadas que nos puedan sugerir un mejor control de la prueba testifical. Y aunque muchos pensaran, está mal, esa postura está mal, porque la valoración la tiene que hacer el juez. Sí, pero estamos en un momento, estamos en pañales en el entorno y debemos de empezar a gestar esta nueva área de oportunidad, a aplicarla y aprender de ello. Y qué mejor que de las personas que están más aproximadas hacia esta área. Entonces, perdóname, amigo, si te fallé con el tipo de pregunta, porque no sé si la pregunta iba encaminada a darte la pregunta clave para todo éxito en juicio oral, ¿no? No, porque no es así. No es a lo que se aspira, amigo, realmente. Creo que la óptica tiene que ser totalmente distinta. Y pues, dicho sea de paso, mi querido David, te mando un enorme abrazo fraterno y nos estamos viendo por ahí en Tlaxcala, en tu institución, ¿vale? Bendiciones, gracias. Carlos. Muy buena noche, muy buena gracias. A ver, tu control ahí, mi querido Víctor. Sí, licenciado Isaac Hernández, por favor, breve también en su exposición. Gracias. Buenas noches a todos, maestro. Hola. Precisamente la pregunta va encaminada al momento de valorar. Tenemos dos herramientas que son el ejercicio del refresco de la memoria y el evidenciar la contradicción, principalmente, ¿no? ¿En qué momentos ¿Cómo funciona la memoria, verdad? Podríamos caer o se podría caer en un abuso de este mecanismo al momento de estar, por ejemplo, rindiendo una entrevista, una declaración, hablando, por ejemplo, policías aprensores, ¿no? Que digan, es que yo no me acuerdo, porque sabemos que los hechos son de hace mucho tiempo tal vez, pero que el Ministerio Público esté refrescando, prácticamente incorporando toda la entrevista mediante este ejercicio. A ver, por supuesto que somos seres humanos y hay seres humanos que son probos, otros hacemos trampas, de manera tal que eso siempre va a existir, amigo, tengamos la cultura de la psicología del testimonio o no la tengamos, los intereses confluyen ahí, ¿no? Mientras hay intereses que subyacen en el procedimiento, es posible todo, ¿no? Si el tratamiento es con seres humanos. Entonces, mira, más que nada, mi querido amigo, lo que necesitamos es conocimiento del tema y objetividad para entender primero que el apoyo de memoria y la técnica para superar contradicción precisamente son técnicas de litigación conscientes del funcionamiento de la memoria del testigo. Por eso hay que cambiar el paradigma. O sea, si superas 3, 4 veces contradicción, pero en aspectos efímeros, circunstanciales, ¿verdad? Secundarios. Eso no necesariamente tendría que impactar la memoria. Digo, la fiabilidad del testimonio, ¿verdad? Como dije en un principio. Pero si de pronto y apoyo la memoria, pues es lógico, a cualquiera se nos olvida, mi querido amigo, ¿no? Pero si hablamos de superar contradicción, el evidenciar contradicción no es tanto para ese tipo de contradicciones. Yo he visto una infinidad de abogados que hasta porque se le olvidó un apellido, que el número de la calle, que un color, algo verdaderamente superficial que a cualquiera se nos pudiera olvidar, y es natural, que se enfrascan en ello para evidenciar contradicción. Cuidado, no, seamos sensatos. Evidenciar contradicción es para contradicciones de otra índole, para contradicciones sustantivas, simbólicas, ¿sí me explico? De hechos importantes como el que te dije, ¿no? Sí. Oye, resulta que dijiste que te pusieron una pistola en la cabeza y acá en juicio dices que es un cuchillo. Eso sí podría impactar de sobremanera la fiabilidad, ¿no? Pero ojo, estas son máximas.
Aquí no hay conocimientos absolutos, ¿eh? Por eso yo choco un poquito con este criterio de juzgar a las personas más allá de toda duda razonable. En todos los procesos, cuando hay prueba testimonial, ¿no? Y el nivel de ciencia que tenemos en México, hay un montón de dudas siempre, ¿no? O sea, esos estándares son como para países con mejores prácticas realmente, si somos sensatos, ¿no? Entonces, Isaac, yo creo que mejor ser conscientes de ello. Si de pronto hay esa hostilidad en los testigos, pues para eso existen las técnicas, pero excepcionales, porque al testigo no hay que tratarlo mal. Yo he visto a personas que se dicen expertas y hasta suben videos en YouTube en interrogatorio y contrainterrogatorio que maltratan de sobremanera a los testigos y hasta les gritan, ¿no? Y cuando el juez los controla, hasta pegan en el escritorio así, ¿no? Pero eso sí, tienen libros de interrogatorio y contrainterrogatorio. No, espérame. A ver, de entrada los testigos son auxiliares de la administración de justicia. Se les trata con cortesía. Y si tú lo haces con cortesía e inteligencia emocional, los haces declarar. Ahí esa técnica, cuando hay hostilidad, te la sabes, amigo. Preguntas monosílabas, ¿no? Claro. Un sí o un no, te lo permite la ley. ¿Por qué? Porque pues si hay personas que se prestan, no es porque olviden todo, ¿no? Se prestan a la trampa. Ahí está la técnica esa, pero siempre y cuando seamos bien conscientes de para qué se la puede memoria, qué tanto trasciende la fiabilidad de la valoración de la testifical, para qué es la evidenciar y para qué es la de superar, ¿no? No confundamos los conceptos, ¿vale? Claro. Gracias, maestro. No, un abrazo fraterno, Isaac. Igualmente, maestro. Ricardo, ¿verdad? Que ese creo que fue el primerito, Ricardín ahí. Pues buenas noches a todos. Buenas noches, adelante, Ricardo. Una pregunta para usted, maestro. ¿Qué tanto peso tiene un testimonio que desvirtúa totalmente la versión de la víctima, hablando en un delito de índole sexual, un abuso sexual? Testigo que presenció el hecho y que desvirtúa totalmente la versión de la víctima. ¿Qué tanto peso tiene este testigo? Es que fíjate la pregunta que me estás haciendo, mi querido Ricardo Rojano Chávez. Yo creo que tienes un asunto por ahí así, y a lo mejor con un testigo idóneo fuerte te tumbaron y condenaron, ¿no? Pero es que esto es complejo, es derecho, el derecho es dúctil, el derecho no es 2 más 2, no es de fórmulas exactas. El derecho, por supuesto que está plagado de subjetividades, y aunque tuviéramos ya desarrollados estándares de psicología del testimonio, ya después de décadas, aún así va a seguir habiendo subjetividades, ¿sí? Porque los procesos mentales de cada juez son diferentes, aunque procuremos que cada juez resuelva sin creencias, sin prejuicios y sea lo más objetivo posible. Siempre va a haber diferencias de esa naturaleza entre seres humanos, pero me estás hablando de, a ver, hay una víctima que dice algo, también esa es una testimonial, Ricardo, ¿sale? También esa es una testimonial. Y ya un poquito fuera de los mitos de que, como lo que hacíamos antes, que en delitos sexuales la declaración de la víctima, al ser refractaria a prueba directa, adquiere especial preponderancia, ¿no? Porque con esto se han cometido muchas injusticias también. Pues la psicología del testimonio sirve para verificar cómo declaró la víctima, en qué contexto, de qué manera, bajo esta lógica, ¿verdad? Si de pronto la víctima declara con lujo de detalles, exactitud y todo, ahí es más probable que haya habido especies de aleccionamiento, que haya habido alteraciones. Y lo más triste es esto, que fíjate, ¿qué utilizamos para verificar la forma en que se tienen que desahogar las pruebas en juicio, en el debate de juicio? ¿Qué utilizamos como soporte? Los registros de la investigación, ¿verdad? O sea que la testimonial no puede ir en esencia, no puede ir mucho más allá de lo que dice la entrevista, ¿estamos de acuerdo? En esencia tiene que direccionarse en el mismo sentido, aunque lo exprese de manera distinta, porque si de pronto rebasa, tú no lo vas a permitir con tus técnicas de control y en audiencia, ¿cierto o no? Pero estamos utilizando registros de la investigación manipulados, que son nuestra herramienta de trabajo de juicio. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Yo no te podría dar una respuesta concreta, amigo, eso es complejo, eso es verificar qué dijo la víctima, verificar qué dijo el testigo, ¿verdad? Verificar si es verdad que estuvo presente, verificar dictámenes periciales, pero no nada más lo que me diga el perito, ¿verdad? Sino verificar qué tipo de técnica utilizó el perito, si hay un sustento metodológico, si el perito verdaderamente es un experto o es un perito que trabaja en la Procuraduría hace 30 años y hace 30 dictámenes al mes. ¡Wow! Increíble perito, mucha experiencia. Eso no es experiencia.
porque pudo haber estado haciendo dictámenes que carecen de un adecuado control de cientificidad, ¿verdad? A lo mejor siempre pongo un ejemplo. Aquí en México, normalmente, y lo digo con tristeza, pero con respeto también a las instituciones ministeriales, porque sé que faltan recursos, pero normalmente para verificar si hay huellas dactilares, ¿no? Utilizan una técnica como de juguetes mi alegría, así lo digo, pero lo digo en buena onda, ¿eh? O sea, me refiero a que utilizan técnicas que ya están rebasadas. Hay técnicas mucho más avanzadas en donde en superficies grasosas, hasta en hielo, pueden encontrar impresiones dactiloscópicas. Es increíble el avance científico, pero para eso hay que capacitar a los servidores públicos, ¿verdad? Y es importantísimo, porque, a ver, díganme que no a diario se da el hecho de que el imputado tenía en una mano una bolsa transparente con hierba verde seca, al parecer marihuana. ¿Cuándo se hace la prueba ahí en dactiloscopía? Con seriedad. Jamás en la vida. Y si agarró la bolsa, algo debe de haber, ¿no? Pero tampoco la promueven las defensas. No obstante, está embalada y es un material inmaculado, ¿verdad? O sea, cuidado, es falta de cultura, conciencia colectiva, querido amigo. No te puedo responder en concreto, ¿eh? Es muy complejo, es muy subjetivo y habría que ver el contexto de cada declaración, las evidencias, materiales, documentales, digitales, electrónicas, pericial. Yo opto porque ya quitemos la cultura de que sea con pura testimonial, ¿sí? Por la fragilidad de dicha prueba. Se necesita corroboración periférica con más elementos científicos. Ese es lo más importante. Mi querido Ricardo, discúlpame por no resolverte tu asunto, pero bueno, Bruno. Gracias, maestro, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Amigo. Rápido, se le hace comparecer el papá del imputado a juicio porque ya había rendido su entrevista de sede ministerial. El testigo en juicio no reconoce su entrevista, puesto que no tenía las firmas al calce, que él decía que había puesto todo lo que firma, lo firma al calce. Sí. No se le hacen saber el conocimiento del 361, 362. Se le pregunta si se le hicieron saber estos artículos. Nunca los conocía, no los conozco. ¿Qué procede aquí? ¿Es un agravio para apelación? ¿Qué se puede hacer? ¿Que el juez cómo tuvo que haber actuado si el mismo testigo dice... A ver, es que mira, querido amigo, fíjense cómo, lo digo con todo respeto, pero el tipo de preguntas que están haciendo son parte de la cultura de cómo hoy en día se está valorando la prueba testifical. Fíjense, me dijo el otro compañero, si desvirtúa totalmente... No, espérate, para decir que un testigo desvirtúa totalmente el hecho, o sea, es algo muy complejo, muy difícil y que habría que estudiar a fondo, con seriedad, ¿no? Y con recursos que nos da la psicología del testimonio. Yo no me atrevería a aseverar algo así nada más porque es totalmente contrario lo que relata el testigo que lo que relata la víctima, ¿verdad? Pero es parte de nuestra cultura. Ahorita lo que dice Bruno, ¿no? Nos fijamos en que no se le hizo el conocimiento del 371, una prevención, pero aparte no reconoce las firmas. Espérame. Pero vamos a ver qué dice y cómo lo dice, ¿sale? No es porque también recuerda, Bruno, que hay testigos que se echan para atrás por intereses de otra naturaleza, ¿verdad? No sabemos si, o a lo mejor es verdad, lo dije en un principio, ahí está el video de las malas prácticas, luego no quieren firmar, porque eso no dijeron, no, espérate, porque además estás en la casa del señor feudal, en la agencia del Ministerio Público, le tienes que firmar, ¿no? Porque además te están protegiendo a ti como víctima, ¿no? Valientes esas víctimas que se atreven a hacerlo allá, pero habría que verificar, porque acuérdate, Bruno, que no es una regla general, no es más 2 son 4, a lo mejor el testigo, por cierto interés, se retractó, y a lo mejor sí firmó, pero desde un principio firmó diferente, intencionalmente, o a lo mejor sí es su firma, quiere mentir, o a lo mejor realmente le metieron un gol en la agencia y no quería firmar y lo hicieron firmar y puso un garabato, o no firmó y se lo pusieron. Estas son muchas realidades, pero para esto, amigo, no te puedo contestar qué sería lo que se determinaría, porque ¿qué necesitaría un órgano jurisdiccional para ultimar el sentido de la determinación, de la sentencia definitiva? Todo el contexto, todos las testificales, cómo declaró cada quien, la corroboración periférica, las evidencias, las periciales, y aún así es complejo, querido amigo. De verdad, pero ahí está demostrado, ¿no? Que con ese tipo de preguntas tenemos todavía como que la cultura arraigada, ¿no? Tradicional, mi querido Bruno. Otra vez, una disculpa por no resolverte tu asunto. No entiendo.
Así que ya sabes lo que te espera, mi Muchas querida gracias, doctor Moto Benítez. E20, ¿no? Porque no está tu nombre, hija. Bendiciones. Moto E20, ¿no? ¿A la una? Buenas noches. Sí. Buenas noches, maestro. Mi nombre es Libertad. Mire, yo Libertad. vivo en el Estado de México y precisamente hemos llegado a audiencia inicial en 2 asuntos distintos mediante impugnación de omisiones del Ministerio Público. Prácticamente tendremos que hacer como 3 o 4 impugnaciones a veces para llegar a esa etapa, porque a veces el Ministerio Público no quiere judicializar. Entonces, en uno de los casos está la discrepancia como asesor jurídico de que se debe considerar o reconocer como coimputado a otro participante, ¿no? El caso concreto era un despojo, ¿no? Y eran 2 vendedores, mismos que le dan permiso de ingresar al comprador al inmueble y luego le restringen la entrada, ¿no? En ese caso, el juez de control, bueno, quisiera saber su criterio, maestro. En ese caso, el juez de control, pues yo aproveché la audiencia inicial porque casualmente en ambos casos nos pasó que el Ministerio Público, en esa audiencia de formulación de imputación, nos ponían, o sea, pasó lo mismo, ¿no? Curiosamente nos intercambiaban manzana y lote, ¿no? Y casualmente pues no llegaba, no se había, bueno, estaba la razón de abstención por parte del actuario judicial del juzgado penal y pues no llegaba el imputado. Entonces, en uno de esos casos que le comento, el primero, le hice saber a su señoría la discrepancia entre mi criterio y el del Ministerio Público como asesor jurídico, que debía ser también ejercerse acción penal en contra de tal persona que debía reconocerse como coimputado. En ese caso, un juez de control de Xiconautla de Ecatepec, sí en ese momento, pues prácticamente ordenó a gente del Ministerio Público que así lo hiciera, que ejerciera también acción penal por el coimputado. Y bueno, el día de hoy tuvimos otra audiencia también que nos la llevamos de impugnación en impugnación, hasta que al fin llegamos a la audiencia y bueno, pretendía hacer lo mismo. Es sustracción de hijo y pues bueno, madre e hijo participaban para impedir a la progenitora el acceso, bueno, para ver a su menor, ¿no? Y también participó en el apoderamiento y pues también aproveché, ¿no? En esa audiencia para solicitar lo mismo. En este caso, pues sí, la juez de control me lo negó, pues bajo el argumento de que era precisamente agente del Ministerio Público quien tenía la facultad de ejercer esa acción penal que ella no podía incidir, ¿no? En ese caso, ella me requirió que yo tenía que impugnar, ¿no? En ese caso, hacérselo el requerimiento por escrito y impugnarlo, ¿no? Ante agente del Ministerio Público, ya que era el único que tenía esa facultad. Y bueno, en este caso, pues, esta juez desconocía, pues, todo lo que venía atrás, ¿no? Todas las impugnaciones que habíamos hecho. Y en el otro caso, el juez era el mismo que nos había tocado en la impugnación. Entonces, quisiera saber, bueno, ¿cuál es su criterio bajo el que usted se conduciría en este caso, maestro? Ay, hija, pero eso no es del tema, ¿no? O sea, Por favor, y los demás compañeros que tienen levantadas la mano, además de ser breves, que sean preguntas sobre valoración probatoria y psicología del testimonio. Y si no van a preguntar del tema, pues por favor, perdona, hija, que al respecto no te concedo. Yo lo único que te puedo decir, hija, es que tengo la absoluta conciencia e independencia porque soy un juez que entiende que el juez debe de estar dispuesto a perderlo todo por proteger su independencia, pero la gran mayoría no es capaz de entenderlo así y mejor me acomodo a las costumbres de una institución, de manera tal que yo soy de la idea de controlar rígida y absolutamente al órgano ministerial en México, ¿no? Así de cual más me toque controlarlo en verdad, tan lo controlo que te voy a dar un dato. En mis asuntos, cuando me estaban en el acusatorio, porque estoy en el tradicional ahorita, ¿verdad? Por si no lo saben, cuando estaban en el acusatorio, aproximadamente solo el 40% de mis asuntos de audiencia inicial con detenido llegaban a vinculación. Porque yo sí controlo de verdad la detención y la retención, porque hay que enseñarle al Ministerio Público cómo tiene que trabajar y respetar los derechos humanos. Lo único que te puedo decir, amiga, es que ese perfil de juez es el que necesita nuestro país. Perdóname que no te conteste en concreto, ¿no? Para no faltar el respeto a la institución y al evento en sí. ¿Sale? Gracias, disculpe, maestro, disculpe. No, al contrario. A ver, Zuli y Carvajal, ¿vale? Concretos así.
Sí, buenas noches a todos. Excelente Hola, programa. Gracias, antemano. Pues, bueno, mi pregunta va encaminada en lo siguiente, es en cuanto a la valoración que se pueda dar en la siguiente prueba. Esto que se basa en la etapa inicial. En la etapa inicial se inició una entrevista al imputado en la cual se le requirió presentar un contrato que supuestamente, un convenio, como un tipo convenio, porque no se sabe, se le denomina documento, porque la víctima hizo mención de que él firmó un documento, ajá, en un hecho de tránsito que sucedió. Esto es en razón de que un vehículo atropelló a una moto en el cual iba conducido por un menor. Entonces, el menor cae y recibe una lesión y él inmediatamente, si le explico en grosso modo, los paramédicos llegaron, la policía llegó, hicieron un convenio donde supuestamente el imputado se le deslindaba de toda responsabilidad. Posteriormente, citan al imputado para que él exhiba el documento donde firmó la víctima, porque en la víctima no le dieron copia de lo que firmó. Entonces, ahí en el momento que se presenta al imputado, no presenta el documento, simplemente él narra que pues no recuerda los hechos. Y prácticamente el Ministerio Público le hizo unas preguntas en la cual yo, a mi consideración, le recomendé al imputado que pues que él no iba a contestar ninguna pregunta. Entonces, aquí sí se le vulneraron los derechos como tal. Bueno, considero eso, y la pregunta es si realmente sucedió esto, la vulneración de derechos humanos, y si se puede, si hay vulneración y prácticamente se le rendiría un valor a esa prueba, a ese testigo. Es que, mira, ¿ves? Volvemos a lo mismo. Fíjate, para tal efecto voy a leer la tesis para contestarte, concreto que las tengo aquí ubicadas, las de psicología del testimonio, ¿no? Febrero de 2022, registro 202-4156. 202-4156. Valoración de la prueba testimonial conforme a un modelo no presuntivista. Implica no dar por sentada la verdad de lo externado por el testigo, sino escudriñar si concurre algún factor que hubiera incidido en la exactitud del recuerdo conforme a la psicología del testimonio, así como desarrollar un ejercicio de corroboración de aquella prueba con los demás elementos de juicio incorporados en la audiencia de juicio oral. Ya lo están sosteniendo nuestros tribunales colegiados. Sobran amparos en revisión, ya hay tesis que dicen que aplican la psicología del testimonio hasta en vinculación. Pero hija, con esto, ¿qué te trato de dar a entender? Que es que, así como tú me lo dices, parece que ahí se violó algún derecho humano, pero es que esto implica tener en la inmediación, percibir cómo está declarando una persona, qué está declarando, ¿sale? ¿Qué es lo que te dice el testificante? ¿Verdad? Contrastarlo con los otros testificantes, cargo, descargo, corroboración periférica, etcétera, etcétera. Veo que las preguntas están enfocadas hacia esta noción de que lo que dice el testigo es eso. Y no es verdad. Acuérdense que el testigo o dice la verdad, o miente, o se equivoca. Pero esas equivocaciones no necesariamente los llevan al plano de la falsedad en declaraciones. ¿Cuántas personas no se fueron como falsos testificantes en proceso cuando a lo mejor se basaban las diferencias en errores de la memoria que eran naturales por incomprensión de estos preceptos o imperativos? Entonces, hija, vuelvo a lo mismo. No puedo hacer esto. Necesito... Los jueces, además de todo el material probatorio de contrastarlo y valorarlo con estas técnicas, con la sana crítica, aparte debemos de juzgar en contexto. Eso no es fácil, hija. Eso es demasiado subjetivo. Es muy complejo. Es una labor que te lo puedo decir. Así yo tenga 30 años más como juez, voy a tratar de seguir entendiendo cada vez. Allá el juez que te diga que ya lo domina todo y que es un diestro y que es el gran sesgo del experto, ¿no? El que se siente experto ya cerró su mentalidad porque solo lo que él cree es lo correcto y si no lo haces así te va a acotar como parte, ¿no? En lugar de un juez que facilite el procedimiento, que tenga más apertura, que trate de entender más esta transición tan compleja que no solo es para nosotros, sino para los propios litigantes, ¿no? Entonces, hija, ya van 3, 0 y van 3, ¿no?
a los que no les puedo dar una respuesta concreta. Y así como tú me lo cuentas, hay violación a derecho humano, por supuesto, pero yo no me atrevería a juzgarlo, así, porque así no se juzga, ¿vale? ¿Sale? Gracias. Carvajal, amigo mío. Sí, maestro, buenas noches. Un saludo desde Oaxaca. Mire, nada más, no sé qué opinión le merece. En un amparo se ordenó la reposición para efectos que se le diera la intervención a una psicóloga precisamente especializada para que analizara el testimonio de una víctima ahora sí, menor en un delito sexual y dijera si la menor estaba diciendo o no, estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad. Para ese efecto fue. ¿Es posible? ¿Estuvo en lo correcto? ¿Usted qué A ver, opinión le merece? ¿cómo? No entiendo a la pregunta en concreto, ¿cuál es? En un amparo se ordenó, se concedió el amparo para efectos que se le diera intervención a una psicóloga y para no revictimizar a la menor, se analizara su testimonio y la psicóloga emitiera una opinión en relación a que si estaba diciendo o no estaba diciendo la verdad. Y de acuerdo a eso resolvieran, o sea, se volviera a dictar sentencia. O sea, entonces, a ver, pero esto fue ¿por qué? ¿Porque ofrecieron esa prueba y se la desecharon? No, se desahogó la prueba y le dieron cierto valor a la prueba, el tribunal. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ya en el amparo le dicen, ¿sabes qué? No. Tú dale intervención a una psicóloga especializada. No, pero a ver, no, amigo, a lo que me refiero es a esto. Declaró, hay una entrevista de la menor, del menor. Sí. ¿Hubo una en psicología? Sí. ¿Pero psicología de qué? ¿Del testimonio o de valoración psicológica? No, de valoración psicológica. Entonces la reposición del procedimiento es para que micrófonos, amigos. Para que se le dé intervención a una psicóloga. Para que se designe un perito en psicología del testimonio. Exacto. Porque la menor ya no iba a declarar en juicio. No, sí había declarado, nada más era para que esta perito. Apagaste tu micro. Ajá, para que se designara una perito en psicología del testimonio para que analizara el dicho de la menor, no llevarla nuevamente para no revictimizarla y dijera si ella, de acuerdo a los lineamientos, quiere pensar. No, me parece muy innovador, ¿eh? Me parece totalmente innovador. De hecho, es una de las vertientes que yo vengo preguntando, que tratemos de asistirnos de peritos, ¿no? De maestro, conocimiento, de expertos en la materia. Espérame un segundo. Para que además el perito no me va a decir si no va a poder ultimar si está diciendo la verdad o no. Va a hablar sobre vertientes ellos hablan de exactitud y credibilidad. En otras palabras, hablarían de exactitud y fiabilidad, que me parece el término correcto, ¿sí? Pero el hecho de que el testigo diga qué tanto es fiable o no, tampoco vincula al órgano jurisdiccional. Supongo que el amparo fue estaba complejo el asunto y para tener elementos más contundentes, ¿no? En caso de realizar una condena. Esa práctica me parece fenomenal. Ojalá y resolvieran eso en todas las salas y en los colegiados, ¿no? Y que se empiece a empoderar esto de la psicología del testimonio y cada vez más los jueces seamos conscientes de esto. Estaría maravilloso, pero creo que en gran medida depende de ustedes, no de la resolución de amparo, ¿no? Yo lo veo bien, amigo. Sí, yo lo veo absolutamente bien. Creo que por ahí va abriendo brecha al Judicial Federal. ¿No sería una cuestión ahí como ya una prueba más tasada? ¿Tasada ya? No. No, porque al final recuerda que la valoración no es tasada. Eso era en el sistema tradicional. La valoración es libre, con lógica, conocimientos científicos, máximas de la experiencia. Y el hecho de que un perito te diga tal o cual, puede ser que lo tome o no en cuenta el órgano jurisdiccional, con control de cientificidad de su prueba pericial. Es complejísimo, ¿no? Es complejísimo. Y yo creo que fue porque es interés superior de la infancia, digo, porque es un asunto difícil, es sexual, son complejos esos asuntos, porque la psicología del testimonio nos indica que los relatos de los menores en delitos sexuales suelen ser muy influenciados, ¿no? Con lo que dicen los adultos, ellos se sugestionan muy fácilmente, ¿no? No son bien practicados normalmente en sus entrevistas. Entonces, dada cuenta lo que puede derivar en una condena, qué mejor que a lo mejor qué mejor que nos apoye un experto, ¿verdad? En psicología del testimonio y tengamos un poquito más de elementos para determinar, pero con una correcta valoración de lo que dijo el menor, de cómo lo dijo y de la pericial en concreto,
No significa que lo que diga el perito en automático resuelve el asunto. Es lo peor que le puede pasar a un sistema. Alguna vez me decía un compañero juez, a ver si a ti ya te dijo el psiquiatra que es inimputable, ¿tú qué te metes ahí si tú no eres psiquiatra? Por supuesto que mi compañero desconocía absolutamente el control de cientificidad de la prueba pericial, porque para empezar, un psiquiatra ni siquiera te puede decir si es inimputable o no una persona, porque la inimputabilidad es un término jurídico, ¿no? Lo que te puede decir el psiquiatra, te puede decir si tiene una discapacidad mental, ¿verdad? Si es permanente o si tuvo alguna transitoria, a ver si se mete en camisa de 11 varas, ¿no? Pero si es permanente y aparte el grado de comprensión de la persona sometida al estudio. Pero un estudio de gabinete, un estudio con sus antecedentes de control en temporalidad, no ese estudio que les hacen en una hora, ¿no? Y determinan, es inimputable y no puede declarar ante autoridad ministerial ni judicial. Puro esoterismo, ¿eh? Puro esoterismo en el ámbito de la administración de justicia. Es complejo, amigo, ¿sale? Te contestaría así, Gracias, ¿sale? maestro. Un Gracias. abrazo. Vicente, ya para acabar, ¿no? Vicente Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Maestro, buenas noches. Hola, buenas noches. Un momento, hermano. Lenin, acércalo. Es que no se escucha aquí. Lenin, no se... Ahí, déjalo ahí. La pregunta Adelante, es, adelante. ¿qué opinión tiene, maestro, sobre el autor del libro La valoración de prueba de Jordi Nieva, que habla de un método para valorar, que habla de la congruencia, contextualización y habla de la corroboración periférica y los comentarios oportunistas? Amigo, a ver, ya si quieres tapar tu micro porque hace como eco. Mira, ahí te va. Jordi Ferrer Beltrán, Jordi Nieva Fenol, Marina Gascón, Carmen Vázquez, todos estos de la Universidad de Girona que están pregonando esto, mi querido amigo, que no es porque ellos hayan descubrido la panacea, ¿verdad? Esto viene siendo trabajado en los ambientes científicos desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero lo vienen promoviendo y encauzando correctamente como tendría que ser en los procedimientos. Te voy a contar algo muy bonito que me sucedió, ¿vale? Ya que hablaste de un Jordi, pues es que no nada más es Nieva Fenol, también es Ferrer Beltrán, ¿verdad? Que andan pregonando esto, razonamiento probatorio y todo. Bueno, ahí va. Hazles caso absolutamente, amigo. Ahí están las respuestas. Aplícalo en tu trabajo. Contrasta las entrevistas con cómo están haciendo las cosas en juicio. ¿Saben qué les falla? ¿Saben qué les falla? Si estamos utilizando los antecedentes de investigación como soporte de la legitimidad o fiabilidad de lo que van a decir a juicio, porque si se contradicen, ¿verdad? Que los vamos a utilizar los registros, ¿no? ¿Verdad? Utilícenlos así como los hace el MP, ¿no? Traten de abatir esa práctica, traten de hacer palpable la realidad de que allá todo es fabricado y por ende, por esa especie de fabricación, de redacción o como le quieran llamar, que es alteración de registros y es delito, las cosas en juicio se te complican necesariamente porque allá las cosas no van a ser al unísono como eran tus registros ahí en las entrevistas principales, ¿no? Ni los dictámenes. Háganlo valer, no es necesario que me preguntes más, hazle caso en todo lo que te diga. Y la experiencia bonita que te quería contar es que por esa audiencia que viralizaron de tu servidor, donde le di en la torre a las entrevistas de policías por esto de la psicología del testimonio, mira, tuve una suerte enorme, algo que nunca voy a olvidar en mi vida, que Jordi Ferrer Beltrán vio ese video y lo puso en su página de Facebook, lo puso en su página y puso un comentario, dijo, esa es la actitud de los órganos jurisdiccionales que he venido pregonando desde hace tiempo, así tendrían que ser, ¿no? Entonces, como podrás observar, es algo, cuando lo vi casi me desmayo, ¿no? Porque le tengo un profundo respeto a Jordi Ferrer Beltrán y a todas estas personas que vienen pregonando algo para un sistema de justicia más sano. No te puedo decir más, amigo, hazle caso en todo lo que te diga, ¿sale? Bendiciones. Y ya Vicente, ¿no? Para culminar, amigos. Vicente, otro Vicente. A la 1, Vicente a las 2. Y como no está Vicente, entonces, pues ya, el último, Ricardito, por favor, Ricardo Castañeda.
Y ofrezco una disculpa a los demás, amigos, es el espacio, ya nos pasamos una hora y es complejo, ¿no? Ricardo Castañeda. Hola, maestro, buenas noches. Un gusto verlo de nuevo ante todo. Y bueno, mire, Hola. a mí me consultó una compañera de trabajo. Ella es una compañera discapacitada. Su mamá sufrió un accidente de tránsito. Nunca le hicieron un examen psicológico. Y es más, bueno, ni siquiera han llevado ahora sí, el hecho de tránsito hasta los tribunales, ¿no? Porque pues por ahí se desapareció la carpeta y pues jamás hicieron ahora sí que la prueba psicológica por los daños y eso. Entonces no sé si tal vez eso se podría rescatar con un perito en psicología y ver también cómo rescatar la carpeta, ¿verdad? A ver, amigo, pero no entendí, ¿psicología en qué sentido? Para ver qué tanto daño quedó, qué tanto tuvo de impacto psicológico, porque la señora... No, bueno, es que a ver, de la psicología que estamos hablando es totalmente diferente, si no es que diametralmente opuesta a aquella a la cual te refieres tú. Tú hablas de un estudio psicológico para verificar si hay una lesión psíquica en la persona derivada de los hechos en concreto, ¿no? No, que por supuesto su relato, su entrevista, ¿verdad? Aunada a un dictamen en psicología, si demuestra que hay lesión psíquica, pues ya te va dando más elementos para fortalecer tu investigación. Pero esa especie de psicología es totalmente diferente a la que estamos abordando aquí, ¿no? Aquí esta psicología es para saber tratar de ponderar qué tan fiable puede ser lo que dice una persona que asegura haber visto un hecho en concreto, ¿no? La fiabilidad del testimonio. Y ya estamos hablando de una repercusión en la psique o del ser humano, ¿no? Dada cuenta el impacto de un hecho, ¿vale? Entonces, pero por supuesto que sirve, corrobora quizás lo que dice el testigo y a lo mejor tienes más elementos, ¿no? Que al final en una investigación necesitas un estándar mínimo. Ahí te la dejo tarea, mi amigo, ¿sale? Muchísimas gracias. Alguien dijo que cuando voy a Tlaxcala, pues ya voy a ir en el Instituto de David, ahí está publicado en mi página. Voy a ir a dar clases con él en la maestría. Y va a ser un placer estar con todos ustedes, ¿no? Pues gracias, mi querido Víctor. Mira, realmente esta charla no la quería hacer tediosa porque generalmente escuchamos reproducción de los libros de Manzanero, Mazzoni y de Lotus y creo que eso no está bien. Creo que debemos de empezar a abordar el derecho con más realismo y ser conscientes de las problemáticas y qué estamos dejando de hacer para que las cosas sigan así. Recuerden que tenemos muchísimo que hacer al respecto. Y esto no viene solo del servicio público, de ustedes también, ¿sale? Bendiciones a todos, gracias por darme la oportunidad de ser escuchado. Y Víctor, te mando un abrazo fraterno, por supuesto también a mi querido doctor Eduardo Martínez Bastida. Y recuerden, amigos, no es fácil ser penalista. Si ustedes de verdad se ostentan como penalistas, tienen que aprender a ser defensores de derechos humanos. Y repito, ¿no? También nosotros vamos a hacer promoción, ya que hay otras personas haciendo promociones. Vamos a tener una charla contigo el 1 de octubre sobre valoración probatoria en delitos sexuales. Va a ser presencial en el Hotel Metropol. Ahí ¿qué creen? Ahí voy a llevar 3 modelos de valoración propia, 3 modelos de valoración de menor, ¿verdad? De personas mayores, hombre, mujer, de cómo se valora, cuáles son los ítems que utilizamos de psicología del testimonio. Está bien, fue un trabajal lo que me costó eso, es complejo, pero venimos trabajando esto desde hace tiempo, ¿no? O sea, no de embalde ese videíto de 2017. Entonces, cordialmente invitados, ahí está muy interesante y allá es diferente, porque allá vamos a sustentar cómo punto por punto se tiene que valorar y qué tan fiable puede ser o no la prueba testimonial, ¿vale? Ya que se echó el comercialote, muy adecuado, mi querido Víctor. Y ojo, amigos, ya nada más para despedirme. Recuerden lo que les dije en un principio, siempre empiezo así y termino así. Si quieren ostentarse como penalistas, aprender a ser defensores de derechos humanos, pero no cualquiera lo puede ser, porque no cualquiera es más fuerte que sus miedos. Estudien competencias diferentes. Aprendan a ser más fuerte que sus miedos, ¿no? No cualquiera está dispuesto a preocuparse más por los demás que por sí mismo, o por lo menos igual.
ejercicio de la conciencia, ¿sale? Y menos aún estaría dispuesto a sufrir injusticias. Mucho valor, ¿vale? Bendiciones a todos, un abrazo y espero que, aunque sea una pizca, les haya sido útil la charla que tuvo su servidor con ustedes, ¿vale? Mis mejores deseos. Muchas gracias, amigo. Excelente taller. Cuídate mucho, que estés muy bien. Abrazo fraterno a todos. Gracias, Chao, maestro. nos vemos. Y mi querido Zaffaroni mexicano, bendiciones, Eduardo Martínez Bastida. Bye, bye. Un gustazo, amigo. Buenas noches a todas y a todos. Un placer haber estado en esta charla, temas selectos de Derecho Penal, y los esperamos la siguiente semana en otra emisión más de nuestro programa. Y no se olviden inscribir el próximo 1 de octubre en el Hotel Metropol. Escucharemos a nuestro amigo Ángel Arona Tristain con un tema de gran envergadura. Buenas noches a todas y a todos. Te admiro, querido amigo. Bendiciones. Chao. Buenas noches. Gracias, maestro.